Bien, ok, buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar lo que es el contenido de química inorgánica. Como les mencioné en la clase pasada, el objetivo de la semana es escribir o aprender un poco sobre la constante de equilibrio y aprenderla a escribir. Nada más, ese sería el objetivo de esta semana. La próxima semana procederemos a trabajar con ejercicios. ¿Sí? Ok, vamos a compartir. Bien. Esta clase va a ser lo más condensada posible porque el objetivo es simple, es sencillo, que trata en sí de cómo escribir la expresión de la constante de equilibrio. ¿Sí? Ok. Entonces, recordarnos qué es la constante de equilibrio. Empezamos de esa manera. ¿Ya? Eh, Se dice lo siguiente, ¿no? Cuando una reacción química alcanza el equilibrio, significa que las velocidades de reacción directa e indirecta, directa e inversa, ¿no? Son iguales y las concentraciones de reactivos y productos ya no cambian. Si bien recuerdan, en la clase pasada y tal vez la semana pasada, habíamos hablado de las reacciones reversibles, que son reacciones que se pueden producir en dos sentidos y que estas reacciones reversibles pues podrían estar en la naturaleza, por ejemplo, en el caso de los vasos, un vaso de agua, o en el caso del agua, en cualquier presentación por si acaso, ¿ya? En donde vas a tener lo que es una ionización, ¿ya? Entonces, si recuerdas, habían dos moléculas de agua, del lado de los reactivos y del lado de los productos estaba el ion hidronio y el grupo hidroxilo. Entonces, hay reacciones de doble sentido. Esa es la que queremos, al menos con las que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, bien, entonces, ¿qué significa esto? Que al mismo tiempo que pasan de reactivos a productos, eh, pues los productos también pasan de productos a reactivos, ¿no? Y vamos a ver, vamos a recordar que vimos un video, ¿sí se acuerdan? Vimos un video sobre unos especies de Legos, más o menos, como unas piecitas de plástico en donde comenzaban a trasvasarse de un lado al otro, ¿ya? Y eso daba más o menos la idea de lo que era el equilibrio químico, ¿ya? Que, o sea, estas reacciones reversibles siempre están en movimiento. ¿Por qué? Porque las moléculas siempre están en movimiento, siempre. ¿Ya? Bajo ningún momento se paran o se detienen las moléculas. Ya son reacciones reversibles, o sea, van de reactivo a producto y de producto a reactivo. A cada momento, nada más. ¿Cómo yo sé que llegué al final de la reacción? ¿Cómo yo sé eso? Cuando las concentraciones de las sustancias, tanto de los reactivos y de los productos, se mantienen constantes. ¿Ya? Por eso aquí les subrayo, ¿no? Las concentraciones de reactivos y productos ya no cambian. ¿Ya? Dice, la constante de equilibrio nos indica la relación que existe entre las concentraciones, ¿ya? Entre las concentraciones o presiones parciales, cuando hablamos de gases, ¿no? De los productos y los reactivos en el momento del equilibrio. También en la clase pasada vimos la ley de acción de masas. Leímos, ¿no? Lo que era la ley de acción de masas y vimos ese experimento. ¿Sí se recuerdan? Era un experimento en donde teníamos este sistema NO2, ¿ya? Que iba a pasar a, en este caso sería N2O4. ¿Sí se acuerdan? Y habían dos colores, ¿no? El color como transparente y el otro color que era como marrón. Entonces, con la temperatura podíamos mover el equilibrio químico, ¿sí? ¿Ya? Podíamos ir de una concentración a la otra y eso se podía visualizar por medio del color. Entonces, lo que vimos en la clase pasada es importante para entender lo de ahora, ¿sí? Ok, bueno, aquí vamos a recordar igualmente que es Kc. Kc es una constante, ¿ya? La constante de equilibrio se puede determinar de manera experimental. Para cada reacción hay una constante diferente.
No puede ser la misma siempre, ¿ya? Bueno, entonces Kc es la constante de equilibrio en función de la concentración, ¿ya? Yo les expresaba, ¿no? En la clase pasada que vamos a usar mucho lo que es la molaridad, ¿ya? Mol por litro. Y se calcula a partir de esta fórmula general. Esta es la ley de acción de masas, ¿ya? En donde yo tengo una reacción química cualquiera, en donde esta reacción obligatoriamente debe ser reversible, obligatoriamente debe ser reversible. Y bueno, si es reversible, entonces yo puedo expresar esta relación matemática, ¿ya? En donde siempre tenemos en el numerador los productos, ¿ya? Los productos multiplicados entre sí. ¿Y qué cosa de los productos? La concentración molar. La concentración molar de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico de la reacción balanceada dividido para la concentración de los reactivos. Elevado ¿a qué cosa? Elevado al coeficiente estequiométrico que le corresponde. ¿Ya? Y siempre funciona de esa manera. O sea, bajo ningún contexto va a ir producto arriba y reactivo arriba. Ahora, usted, ¿qué tiene que tener en cuenta? Primero, yo debo tener claro cómo escribo la reacción. Yo no, escribo de izquierda a derecha. ¿El lado izquierdo a quién pongo? A los reactivos. Y el lado derecho, ¿a quién pongo? A los productos. Entonces, pongo de un lado a los reactivos y del otro lado a los productos. Entonces, lo que esté como producto escrito, eso va en el numerador. Y lo que esté como reactivo escrito, eso va en el denominador, siempre. ¿Ya? Ok. Bueno, los exponentes que pueden ver aquí, esos exponentes que están elevando a los corchetes, son los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada. Ahora, como vimos en la clase pasada, que había un experimento, ¿verdad? Que se hizo con el dióxido de nitrógeno y el tetraóxido de nitrógeno, ¿no? Ese experimento fue un sistema que se estudió y se comenzó a dividir, ¿no? Lo que es bajo la ley de acción de masas, que es esto, y comenzaba a dar un valor. Ya ese valor es constante en ese experimento y luego se determinaron más valores y se comenzó a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y son los datos que ahora nosotros podemos consultar en tablas, en software de ingeniería, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Ahora, si no tenemos claro qué hacer para este punto, tenemos por favor que revisar el libro. Tienen que revisar el libro, de pronto también revisar lo que es la diapositiva, pero en el libro se entiende tranquilamente. O si no, le puedes decir a ChatGPT que te explique algo, no sé, pero va escrito o diciéndole basado en el libro de Raymond Chan, ¿ya? Ok. ¿Qué es CAPE? Aquí vamos a ver otra vez. El CAPE, ¿qué es? ¿Ya? Se parece, pero no es igual. A ver, este es KC y este es CAPE. ¿Ya? A ver, el CAPE, en cambio, el CAPE es la constante de equilibrio en función de la presión parcial, siempre expresada en atmósferas. ¿Qué es atmósferas? Atmósfera es una unidad de presión. Unidad de presión, ¿como quién? Unidad de presión como milímetros de mercurio. También tenemos PSI, ¿ya? También tenemos, no sé si se acuerdan de alguna otra, atmósferas, milímetros de mercurio. Los TOR, que son lo mismo que los milímetros de mercurio. Bueno, ya, entonces siempre, todas las veces debes de expresar Kp en atmósferas. ¿Por qué? Porque está diseñado de esa manera. ¿Ya? Ok. Entonces, dice, la expresión es similar, pero en vez de usar concentraciones, usamos presiones parciales. Ahora, ¿qué es presión parcial? Cuando yo tengo una mezcla de gases, o sea, digamos en un espacio delimitado, que puede ser un envase, puede ser un reactor o lo que sea, ¿no?
en un espacio determinado, yo puedo tener, mire, el gas A, una mezcla de A, de B, que son gases, ¿no? Vamos a imaginar que son gases, y esto es representativo, ¿ya? Entonces yo tengo A, ¿sí? B y C, ya. Y vamos a imaginar que esto es un gas ideal. Ahora, ¿qué es la presión parcial? Vamos a contar acá: uno, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tratar de explicar la idea, ¿no? Vamos a imaginar que aquí yo pongo un medidor de presión y ese medidor de presión marca 6 atmósferas. Pero obviamente, como es un problema de esto que uno mismo se inventa, a propósito, pongo las 6 atmósferas. ¿Por qué? Porque si es un gas ideal, la teoría de gas ideal dice que todos los gases ideales son iguales. Por eso puedo usar la misma ecuación para todos los gases, o sea, sin importar si es hidrógeno u oxígeno, agua, lo que sea, vapor, ¿no? Lo que sea. Si es un gas ideal, pues es muy similar. Entonces, bajo ese concepto, bajo el concepto de que tengo un gas ideal, ya yo digo, bueno, aquí yo tengo, vamos a imaginar que yo tengo aquí 6 moles. Por eso, a propósito, dibujé seis esferas, ¿no? Entonces tengo los componentes. Los componentes son A, tengo el componente B y tengo el componente C. En esta mezcla yo voy a tener 2 moles de A, yo voy a tener eh, un mol, un mol de C, ¿ya? Y voy a tener también lo que es 3 moles de B. Ya. Ahora, en este caso, yo conociendo la composición y asumiendo que es un gas ideal, y si conozco la presión, ¿ya? Y la temperatura, ¿ya? Em, pues yo puedo definir las presiones parciales. Ahora, en este caso, como es un ejemplo, es obvio que si estos son gases ideales y si yo tengo 2 moles de A, 1 mol de C y 3 moles de B y sumados, ¿cuántos hacen? Hacen 6 moles, pues lo que trato de representar es decirles, ¿no? Que en el gas ideal la cantidad de moles que tenga un componente, ¿no? Dentro de una mezcla gaseosa va a ser proporcional a la presión parcial que éste ejerza. Es la presión parcial. O sea, sencillo, simplemente es una cantidad de presión que ejerce ese componente en la mezcla. Pero ¿cómo ejerce? Es que ustedes tienen que acordarse que los gases ejercen presión. ¿Cómo ejercen presión los gases? ¿Verdad? El gas está acá y choca con ellos mismos, o sea, las moléculas chocan entre sí y también choca el gas contra el recipiente, ¿ya? Entonces, la idea es clara, ¿no? A esa presión me refiero. La presión que se genera, ¿por qué? Porque el gas choca entre sí y porque el gas choca contra las paredes, ¿ya? Otro ejemplo, digamos, han visto un tanque de oxígeno de pronto, o un tanque de algún gas, tiene aquí un manómetro, ¿ya? Cuando está lleno, cuando tiene mucho gas, el manómetro marca una presión alta. Y cuando ya está vacío, ya se va a acabar el gas, el manómetro marca una presión baja. ¿Por qué? Porque la presión es un indicativo de la presencia de moles, o sea, de la presencia de gases, ¿no? Ahora, para recordar presión parcial, para recordar presión parcial, suponiendo que ya hemos revisado antes, pues en este ejemplo, yo puedo decir que, bueno, que las 2 moles de A ejercen 2 atmósferas de presión, 2 atmósferas de presión de A, ¿ya? O sea que A ejerce 2 atmósferas de presión. Esta mol de C ejerce 1 atmósfera de presión, ¿ya?
Y estas 3 moles de B, pues 3 atmósferas de presión. Por los números que yo he puesto, el cálculo se hace súper sencillo. ¿Ya? Entonces, bueno, a la final, entonces, ¿qué es la presión parcial? La presión parcial es una relación entre la presión que ejerce el componente solo versus la presión total del sistema. Por ejemplo, si yo quiero decir acá presión parcial de ¿a qué va a ser igual la presión parcial de A? Va a ser igual a la presión que ejerce A sobre el sistema dividido para la presión total. Ahora, así nomás, sin multiplicar por 100. Ahora, ¿cuál es la presión que ejerce A sobre el sistema? Como, como es 6 moles, 6 moles tengo y 6 atmósferas es la presión, es lógico decir, bueno, 2 moles de A, 2 atmósferas. Entonces, aquí voy a poner 2 atmósferas de A, ¿ya? 2 atmósferas de A y acá, pues voy a poner la presión total. ¿Cuánto es la presión total? 6 atmósferas, porque se suman las presiones parciales. Si yo sumo las presiones parciales de los componentes, voy a llegar a obtener la presión total del sistema. ¿Cuánto es la presión total del sistema? 6 atmósferas totales, ¿no? Y ese es el total, ¿sí? Ahora, si quiero sacar la presión parcial de C, presión parcial de C sería la presión que ejerce C dividido para la presión total. Ahora, ¿cuál es la presión que ejerce C? Como solo hay una mol, una atmósfera, ¿ya? Y luego acá el total, 6 atmósferas. Asimismo, lo haré con B. Presión parcial de B es igual a lo que es la presión de B, la presión que ejerce B individualmente sobre la presión total. Y luego, pues B va a ser 3 moles, ¿verdad? Entonces, 3 atmósferas de B sobre 6 atmósferas. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Que aquí van a salir valores fraccionarios. Las presiones parciales son fracciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros vamos a comenzar a dividir, ya, vamos a ir resolviendo, ¿sí? Y bueno, voy a dividir 2 para 6, el 1 para 6 y el 3 para 6, ¿ya? Entonces, 3 para 6 nos va a dar, ese es sencillo, ¿no? 0,5, ¿no? 0,5 es la presión parcial de B, ¿sí? Así de sencillo. Ya, el 1 dividido para 6, eso da 0,16. Ya, 0,167. Ya, esa es la presión parcial de C. Para la presión parcial de A sería 2 dividido para 6, que sería 0,33. 0,33. Y eso va a ser la presión parcial de A. Entonces, nosotros hemos determinado, voy a escribir acá arriba, que la presión parcial de A es igual a 0,33. La presión parcial de C es igual a 0,67 y la presión parcial de B es igual a, ¿cuánto dijimos? 0,5. ¿Ya? Ahora, las presiones parciales no tienen unidades porque simplemente se simplifican las atmósferas con las atmósferas, ellas no tienen unidades. Que sí tiene que cumplir la fracción parcial. La fracción parcial de un gas o de una mezcla de gases, pues si la asumo, tiene que dar como resultado el número uno, ¿ya? Esa es la condición. Ahora, ahora, ¿tienen alguna pregunta sobre presión parcial? Digamos, preguntas que se me pueden ocurrir a mí. Sí, em, a ver, yo le puedo decir lo siguiente. Yo tengo una presión ahí de 6 atmósferas, pero eso yo lo puse a propósito. Porque si no lo ponía así, y si yo le ponía 5, pues me tocaría a mí el 5 repartirlo entre todas esas moléculas y con esas, entre todas esas moles y con esas concentraciones. Entonces, lo más fácil para mí fue poner 6 moles, 6 atmósferas. ¿Ya?
Ok, entonces esa es presión parcial. De todas maneras, no sé si desean, pueden anotar en el cuaderno de apuntes. Ahí está. En el cuaderno de apuntes vamos a hacer un resumen pequeñito, un resumen técnico de presión parcial. Ya, eso en el cuaderno de apuntes. Presión parcial. Ya, el que tiene todo esto, todo bien bonito el cuaderno de apuntes, lo puede presentar, lo vamos a presentar al final del parcial y le puede significar una calificación adicional. O sea, el cuaderno ya vale 10 puntos, pero si tú tienes todo lo que yo te mando a investigar, como por ejemplo ahorita ¿no? en el cuaderno de apuntes con presión parcial, pues en ese caso se te va a dar un adicional para que puedas mejorar el promedio. ¿Sí? Ok. Ya, vamos entonces, una vez que nosotros sabemos o tenemos claro qué es presión parcial, vamos a ver lo que es CAPE. Bueno, CAPE, como lo ven ahí, le voy a dar un zoom ahí. Ya, CAPE es lo mismo, ¿sí? Sino que en vez de poner las concentraciones, nosotros ponemos las presiones parciales. Entonces tengo las presiones parciales de los productos, pero ojo, en estado gaseoso, ¿ya? Ya, elevado al exponente que le corresponde, y usted ya sabe qué es ese exponente. Ese exponente es el coeficiente estequiométrico de la ecuación balanceada, ¿ya? Ahora, ¿qué va en el denominador? Va la presión parcial de los reactivos, siempre y cuando los reactivos sean gases. Esa es la condición para poder escribir una KP. ¿Ya? El estado de agregación de los participantes de la reacción química debe ser estado gaseoso, si no, no se puede. ¿Por qué? Porque los únicos, bajo el único concepto que aplicamos la presión parcial es bajo el tema de los gases, ¿ya? O sea, un sólido no tiene presión parcial, un líquido no va a tener presión parcial, ¿ya? Solamente los gases. Bien. Entonces, espero que se haya quedado claro y que hayan copiado la fórmula, ¿no? De KC y de KP. Bien. Ahora, ¿qué relación hay entre KP y KC? La relación sale de los gases ideales y es esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Voy a borrarla porque parece que estuviera ahí ese delta N, ¿no? Bueno, entonces, ahí está. Es esta la fórmula. KP es igual a KC. O sea, la constante de equilibrio basado en presiones y constante de equilibrio basado en las concentraciones, multiplicado por la R de los gases ideales y por la temperatura y por y elevado este producto, solo ese producto, no vayamos a elevar todo, solo ese producto, R por T, o sea, R por la temperatura elevado a la delta N. ¿Y qué es delta N? Son los moles de productos gaseosos menos los moles de reactivos gaseosos, pero de la reacción química. ¿Ya? De la reacción química. Ya vamos a ver ejemplos, ¿no? Muy bien, entonces luego de toda esta explicación sobre qué relación hay entre Kp y Kc, también es importante que le pongan atención a las unidades. Aquí están estas unidades, ¿ya? En este caso, pues Kp y Kc no tiene que tener lo que es unidades, tiene que ser algo adimensional, ¿sí? Ya. Son moles, ¿ya? Moles y moles, ¿ya? Y R tiene este valor, pero también puede tener otro valor, dependiendo de qué unidades a usar. La temperatura sí siempre es Kelvin. Y, y listo. ¿Para qué sirve esta ecuación? Esta ecuación sirve, si yo tengo el Kp y quiero saber Kc, puedo tranquilamente digamos acá, teniendo la R del gas ideal, la temperatura de la reacción y el delta N que se saca de la reacción balanceada, con eso tranquilamente yo puedo obtener Kp o si no puedo despejar, ¿ya? Ok. Aquí igual de todas formas dice eso, ¿no? Solo se aplica cuando todos los compuestos son gases.
Ya, bueno, cuando todos los compuestos son gaseosos, al menos tiene que haber un gas en la reacción para poder hacer eso, ¿ya? Bien. Ya, eso es importante. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Bien. Entonces, hasta ahorita hemos revisado el constante de equilibrio, que es Kc, que viene a ser Kp, la relación que hay entre Kc y Kp. Y ahorita vamos a escribir algo importante que dice, bueno, ¿por qué se omiten los sólidos y líquidos puros en Kc y Kp? O sea, ¿por qué se omiten esas sustancias de la expresión de equilibrio? ¿Ya? A ver, vamos a ver por qué. Dice uno, porque la concentración es constante. Ya, en el caso de los sólidos y los líquidos, la concentración es constante. ¿Por qué? Vamos a leer. Dice, la concentración de un sólido o un líquido puro no depende de la cantidad que ha sido dejado, que, a ver, de su cantidad, sino, perdón, no depende de la cantidad que haya, ¿sí? Sino de su densidad y masa molar, que no cambia durante la reacción. Es correcto, ¿no? La masa molar no cambia durante la reacción y la densidad tampoco, ¿ya? Esa es la idea, o sea, como no cambia la densidad y tampoco cambia la masa molar, entonces simplemente los sólidos y los líquidos no van a estar dentro de la expresión de Kp, ¿ya? Ahora, dos, dice, ¿por qué no? Porque no afectan al equilibrio. Dice, como su concentración no cambia, no influyen en la posición de equilibrio y matemáticamente se considera que su actividad es igual a uno. Por lo tanto, se omiten en la fórmula. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué significa esto? Por ejemplo, significa lo siguiente, miren. Em, digamos que yo tengo una reacción química, ¿ya? Y en esta reacción yo voy a poner aquí carbonato de calcio, sea CO3, carbonato de calcio, ¿ya? Y este carbonato de calcio va a descomponerse en Ca, óxido de calcio y CO2. Ya, este está en estado sólido, este también está en estado sólido y este está en estado gaseoso. Ya, vamos a imaginar que para él yo tengo una mol. Para este vamos a imaginar que también tengo una mol y para él también tengo una mol. Ya, mire, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué elimino los sólidos de la expresión? Porque verídicamente, como está escrito ahí, dice, la densidad del carbonato no cambia durante la reacción, sigue siendo la misma. ¿Qué significa? O sea, si luego que se da la reacción química, yo tengo menos carbonato y por acá tengo un poquito de óxido y por acá otro poquito, pues la cantidad, o sea, que vaya a haber, pues tendrá la misma densidad, o sea, ¿ya? La densidad no cambia. Y por así decirlo, la concentración tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo sí cambia la concentración? En el caso de los gases, mire, por ejemplo, yo aquí tengo un recipiente que contiene un gas. Entonces, ¡pum!, tengo una mol. Y cuando pase, generan otras 2 moles de gases. Ah, ¿qué pasó? Cambió la concentración. ¿Por qué cambió la concentración? ¿Por qué? Porque ahora yo tengo más moles y tengo igual volumen, ¿ya? A diferencia de acá, digamos, mira, se va una cantidad de esto que se transforma en CO2 y óxido, pero al mismo tiempo, ¿no? Tengo menos moles, pero también tengo menos volumen, ¿sí, no? A ver, por ejemplo, a ver, si yo me gasto la mitad de esto, ¿no? Obviamente lo que voy a tener es la mitad del volumen, ¿ya? Cuando yo divida, si yo divido la mitad del volumen, si yo divido la mitad de los moles para la mitad del volumen, me sigue dando la misma concentración. Yo creo que de esa manera pueden ustedes entender eso, ¿eh? Vamos a ver, digamos, vamos a imaginar que aquí, en esta reacción, yo trabajé que tenía una mol y solamente se me 0,50 moles me quedaron. O sea, me quedaron 0,50 moles. El resto se transformó, ¿ya? El resto se transformó. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o similar?
No, bueno, o sea, le estoy tratando de explicar por qué el sólido no se toma en cuenta, por qué te dice que la concentración es la misma, ¿ya? Ya, entonces, como le digo, imagínese que es una mol de CaCO3 la que va a estar ahí y luego que termine la reacción, ahora solo quedan 0,5 moles. Ahora, vamos a imaginar que esta mol ocupaba 1 litro de espacio y si se fue la mitad de las moles, se va a ir también la mitad del volumen. ¿Cuánto es la mitad del volumen? 0,5 litros. Ahora, 0,5 moles para 0,5 litros, ¿cuánto es? Uno. Y asimismo, lo que había al inicio, ¿cuánto era? Uno y uno. Y uno dividido para uno, uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un sólido. Y lo mismo le va a pasar al líquido. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa capacidad, o sea, esos estados de agregación, tanto el sólido como el líquido, no tienen la capacidad de alterar su concentración o cambiar su densidad en estos procesos de reacción química, a diferencia de las soluciones y de los gases. Por ejemplo, en una solución, a ver, vamos a ver. Aquí yo tengo voy a hacer, pongámoslo en términos de limonada, para que ustedes entiendan. A ver, tenemos aquí agua, ¿no? Y esta agua le voy a poner ¿cuántos limones? Le voy a poner un limón, ¿ya? Ahora le voy a poner 2 limones, 3 limones. Imagínense que le pongo 10 limones. Ya, el volumen, ¿cuál va a ser? Va a ser un poquito más. Pero ¿qué va a pasar? Va a estar muy, muy amarga. ¿Por qué? Porque es una solución. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser la solución? La solución va a ir, por así decirlo, acogiendo todos esos iones, ¿ya? O en este caso, todos esos limones, y va aumentando su concentración, va haciéndose más y más amarga, ¿ya? Eso no pasa con los sólidos, ni tampoco pasa con los líquidos. Por eso, se eliminan de la expresión de la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque son unas reacciones reversibles, ¿ya? Ok, pero bueno, al menos tienen que tener claro eso, ¿no? Que se eliminan los sólidos y se eliminan los líquidos en estado puro, ¿ya? Ok, vamos con los ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. A ver, vamos a copiar. A ver, ejemplo uno. Yo tengo esta reacción entre el nitrógeno, ya ahí está, entre el nitrógeno, el hidrógeno y el amoníaco. Dice nitrógeno más hidrógeno da igual al amoníaco y está balanceado. Ahora, ¿qué debo de hacer? Nosotros andamos en búsqueda de la escritura de KC y de KP si es posible. A ver, ¿cómo sé si yo debo de escribir KP y KC? Lo que ustedes van a ver es si es un gas o no, o sea, si hay un gas en la reacción. Si hay un gas, al menos un gas, eso ya, con eso yo puedo definir lo que es el KP, ¿no? Ya, en este caso, como los tres son en estado gaseoso, pues obviamente puede tener Kp o Kc. Entonces vamos a escribir. A ver, entonces para escribir, yo primero identifico los productos, ¿no? ¿Quién es el producto? El producto es NH3. ¿Quiénes son los reactivos? Nitrógeno e hidrógeno. Entonces va el producto en el numerador elevado al cuadrado dividido para el producto de los reactivos elevado a al coeficiente estequiométrico. Ahora, ¿cuál es el coeficiente acá? Uno y acá es 3. ¿Sí? Por eso vemos que tenemos en la expresión el número uno y acá el 3. Y de esa manera estamos expresando la ley de acción de masas. Ahora, si yo quiero escribir Kp, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente, en vez de escribir las concentraciones, voy a escribir la presión parcial. Presión parcial del amoníaco, presión parcial del nitrógeno y presión parcial del hidrógeno. ¿Sí? De esa forma. Ahora, la relación entre Kp y Kc, ¿cuál sería? Vamos a ver. Vamos a ver nosotros cuál sería esa relación. Eh, Primero, para saber eso, hay que buscar el número de moles, ¿no? ¿Cómo tenemos este delta N? Este delta N es el número de moles de los productos menos el número de moles de los reactivos. Dice aquí que en los productos hay 2 moles. Vamos a ver si es cierto. Uno y dos. ¿Por qué? Porque son 2 moles de amoníaco. Y por acá, de entre paréntesis, por acá voy a tener los reactivos, los moles de los reactivos. Dice que son 4. Vamos a ver si es cierto.
Ya, una mol más 3 es 4 moles. Entonces ahí está. Tienes el valor de -2 y este -2 pasa a reemplazar esta fórmula, ¿sí? ¿Listo? Ok. Vamos con otro ejemplo. En ese caso, como todos son gases, tú puedes escribir Kp y Kc, solo porque son gases. Si no fuese así, no pudieras hacer. ¿Ya? Ok. Perdón un momentito. Ya, a ver. Bien, necesito saber si me escuchan todavía bien. ¿Sí me escuchan? ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan bien? ¿Aló? ¿Sí? Perdón, que se ha ido el internet. ¿Qué fue el internet? ¿Sí? Buenas. Pregunta, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, Sí. ya. Ya vamos a proyectar. Si hay un sólido, hay una pregunta. Si hay un sólido o un líquido, se lo saca nomás. Correcto. Si hay un sólido y un líquido, lo ignoramos. Eso es todo. Esa es la idea principal de toda la explicación. Pero hay que saber por qué. ¿Ya? Ya, esa es la idea. ¿Ya? Ok. Vamos a ver si vamos a grabar de nuevo, ¿no? O ya está grabándose. Sí, se está grabando. Ya, ok. Entonces, miren. Ese fue el primer ejemplo. En sí, los ejemplos son visuales, o sea, tranquilamente solo viendo vamos a aprender, ¿sí? Pero obviamente ya mismo hacemos una tarea, ¿sí? Siempre, déjame quitar el video porque eso hace que sea más lenta la situación. Ya, entonces, ok, bien, vamos a ver. Vamos con el ejemplo 2. Mira, en este ejemplo 2, este es una descomposición del carbonato de calcio. Esa es la descomposición de carbonato de calcio. El carbonato de calcio se está descomponiendo en óxido de calcio y en dióxido de carbono. Y al parecer está como que en un ambiente cerrado, en un sistema cerrado, ¿ya? Un sistema cerrado es como un reactor con tapa, así como una olla de presión, ¿ya? Cosa que existe la posibilidad de una reacción reversible. O sea, que cierta cantidad de CO2 vuelva a chocarse con el óxido de calcio para llegar nuevamente acá. Ya, eso va a pasar siempre. Usted debe tener claro que la reacción química siempre está moviéndose. ¿Se acuerda del video que alguna vez vio del estado líquido, del estado gaseoso y del estado sólido? El estado sólido se mueve como vibración, siempre. El estado líquido siempre se está moviendo de arriba hacia abajo. El estado gaseoso se mueve por todos lados. ¿Ya? Eso siempre pasa. Eso no hay quien lo pare. Eso siempre pasa. ¿Cuándo se dejan de mover las moléculas? Cuando llegas al cero absoluto, a los 0 grados Kelvin, cosa que no llegamos, ¿ya? Ok. Recuerde lo que vimos en la clase pasada. Teoría de la colisión. Molécula, por ejemplo, esta molécula de óxido de calcio y este CO2 pueden chocar y pueden dar origen a la reacción reversible. Ya esa es la idea, que están en contacto y puede haber el choque y por eso lo escriben como reacción reversible. Ahora, si esto fuese una reacción directa, yo ya no puedo escribir KC. Yo solo puedo escribir KC y KP y lo que sea que estamos viendo cuando la reacción es reversible, ¿sí?
Bien, entonces primero, ¿qué vamos a ver? Vamos a observar que tengo en estado sólido el óxido, el carbonato de calcio, ¿no? El carbonato de calcio, que es este, es el carbonato de calcio, él está en estado sólido, y el óxido de calcio, que es este, también está en estado sólido. Entonces debo omitirlo. ¿Por qué? Como le mencioné, le acabo de decir, a ver, si se va la mitad del carbonato de calcio, la mitad de la masa, pues también se va a ir la mitad del volumen, y la concentración es la misma siempre. En cambio, ¿qué pasa con el gas? Si se va la mitad del gas, ¿qué pasa con la otra mitad? La otra mitad se expande y vuelve a ocupar el mismo volumen, por lo cual la concentración se reduce a la mitad. No pasa eso con el sólido, ¿sí? Usted puede imaginarse en un cuarto, imagínese que tiene un cuarto, déjeme dibujarle un cuarto aquí. Bueno, en la idea hay un cuarto, ahí está, un cuarto. Y aquí en este cuarto yo le pongo 100 moles de un gas. ¿Ya? ¿Y qué hace el gas? A ver, porque esa es la idea, tener claro qué hace el gas. Molecularmente, ¿qué hace el gas? Se expande hasta que toma la forma del recipiente. Ya, ahora vamos a imaginar que la mitad del gas, en vez de 100 moles, ya, en vez de 100 moles, yo le quito y le pongo solo 50 moles. ¿Qué van a hacer las 50 moles? Va a ser lo mismo. Las 50 moles se van a expandir y luego de eso, pues va a ocupar el mismo volumen. Eso implica que hay un cambio de concentración. ¿Por qué? Porque la concentración se mide en, en unidades de masa o en unidades de moles que se encuentran en un espacio determinado, ¿ya? Entonces, el gas, como el gas sí es susceptible a cambios de concentraciones, al igual que las soluciones acuosas, como el ejemplo del limón, pues yo escribo Kc únicamente con el gas, solamente con el gas. Entonces queda Kc es igual a CO. Ya, ahora, ¿por qué va acá arriba? Va arriba, ¿por qué? Porque ¿dónde estaba CO? En los productos. Y de pronto alguien puede preguntar, a ver, entonces, ¿qué sería si hubiera estado en los reactivos? ¿Por qué? Porque si bien le vengo diciendo, en esta fracción, en la parte de arriba, ¿qué va? Los productos, y en la parte de abajo, ¿qué va? Los reactivos. Ahora, en el caso hipotético que hubiera estado en los reactivos, a mí me tocaba poner así, CO2 entre los corchetes, CO2 entre los corchetes, y tranquilamente lo que va a hacer es poner un numerito 1 y se soluciona, ¿ya? O sea, si en algún día no tienes productos en estado gaseoso o disueltos en agua, o en estado acuoso, y tienes los reactivos de pronto en estado gaseoso, pues tranquilamente ubicas de esa manera. Un numerito 1 ya soluciona eso. Bueno, entonces vamos a proceder a escribir el Kp. Como es un gas, yo sí puedo escribir Kp. Y el Kp a qué es igual a la presión parcial que ejerce el CO2, que justamente va a ser igual a la presión total de todo el sistema, porque el gas es el único gas presente ahí, ¿sí? Ya, entonces, Kp es igual a la presión de CO2, presión parcial de CO2. Ahora, el delta N, ¿cuál es la relación numérica que va a haber entre Kp y Kc? Ya, en este caso, miren, eh, los productos, gases en los productos, un gas, una mol de gas, aquí está. En los reactivos no hay, cero. Entonces, uno menos cero, uno. Ahora, elevamos eso a la uno, por lo cual queda de esta manera. Y esta es la relación numérica para esa reacción. Para esa reacción, Kp es igual a Kc por R por T. Diferente que acá, que en cambio para esta reacción, Kp es igual a Kc elevado a la menos 2 R y T, ¿no? Bien, vamos con el ejemplo 3. Ya, a ver, ¿cuántos gases tenemos en el ejemplo 3? Yo tengo 3 gases. Entonces, estos no los omito. Solo puedo omitir los que están en estado sólido, los que están en estado líquido, nada más. ¿Sí? Si está disuelto en agua, tampoco lo puedo omitir. Entonces, bueno, procedo a escribir Kc y pongo en el numerador lo que es el producto elevado a su coeficiente estequiométrico, ahí está el 2. ¿De dónde saco ese 2? Ahí le estoy indicando de aquí, ¿ya? Esos son los productos. Ahora los reactivos.
El reactivo es dióxido de azufre, que está ahí entre corchetes la concentración, dióxido de azufre, oxígeno, que también es un reactivo, y su coeficiente para el dióxido de azufre es 1 y para el oxígeno, perdón, ahí me equivoqué yo, el dióxido de azufre tiene 2, ya, por eso es que lo elevan a la segunda. Y acá se eleva a la 1, o sea, no se eleva nada, porque justamente el coeficiente estequiométrico del oxígeno es 1 y el 1 no se escribe en ese caso. Ahora, en este caso, ahora para escribir Kp, yo puedo escribir Kp, queda muy similar a Kc, ¿por qué? Porque todos son gases, ¿ya? Entonces Kp va a ser igual a la presión parcial del producto, que sería SO3, o sea, el trióxido de azufre elevado al cuadrado, dividido para las presiones parciales de los reactivos, ¿no? En este caso, dióxido de azufre elevado al cuadrado por eh, la presión parcial del oxígeno, ¿sí? Ahora, la relación que hay entre ellos, ¿qué relación hay entre Kp y Kc? Primero calculamos delta N. Delta N, veo las moles de los productos gaseosos y tengo 2 moles de gases, acá 2 moles, ¿no? Ahora, menos los moles de los reactivos. ¿Cuántos moles en los reactivos tenemos? 2 y 1, ¿ya? Entonces, en total 3 y luego, bueno, menos 3 porque siempre va a productos menos reactivos, es un delta N, nos da un número negativo, y la relación matemática es Kp es igual a Kc, esto multiplicado por R por T elevado a la -1, ¿sí? Y ese es el ejemplo 3 y así de fácil. Ahora, acá tenemos un ejemplo 4, ¿ya? Y funciona de forma similar, ¿sí? A ver, no sé si alguien puede narrar el ejemplo 4, alguien que quiera narrar el ejemplo 4, ¿ya? ¿Alguien que quiera explicar el ejemplo 4? Vamos a ver. Está Aguilar González Melanie. Bien, bueno, Buenas tardes, ¿cómo está? Sí puede pronto explicarnos el ejemplo 4. a ver, Ok. a ver, lo que hizo ahí fue aplicar lo de la constante de equilibrio, que vendría a ser la KC. Ujú, Y ahí, en la parte de arriba ubicó lo que era el producto y en la parte de abajo los reactivos. ujú. En el producto puso como coeficiente estequiométrico, lo puso como índice, sería, ¿no? Sí, como exponente, ¿eh? Está ahí Exponente, ¿ves? elevado, sí. Ujú. Ujú, Sí, como exponente le puso el coeficiente estequiométrico. De ujú. ahí realizó la constante de equilibrio, pero la que es de la presión parcial. Ajá, correcto. Ujú, Y ahí puso presión parcial del producto en la parte de arriba y abajo las presiones parciales de lo que eran los reactivos. ujú. Tomando en cuenta De igualmente el ahí delta coeficiente, ¿no? E, ajá, de ahí delta E me puso 2 porque hay dos gases Dos moles menos, de producto. ajá, Ujú. menos 2 de los Aquí gases hay del otro lado. ajá, 2 y 2 hay. Y Ujú. eso dio como resultado un cero. Cero. Y cuando se eleva a cero algo, se convierte en un número uno. Y en este caso, el Ujú. valor numérico de Kp es igual al valor numérico de Kc. ¿Ya? Para Ya. ese caso. Muy bien, gracias. Ya. Ese sería el ejemplo 4. ¿Ya? Y por último tenemos lo que es el ejemplo 5. Miren, en el ejemplo 5 yo tengo lo que es este cloruro de plomo 2, ¿no? Sería un cloruro plumboso. Este está en estado sólido, ¿ya? Asimismo tengo una reacción reversible y se me disocia como lo que es un ion plumboso, ¿ya? Y también se me disocia en 2 iones cloruro, ya, en estado AC. ¿Qué significa AQ? AQ es lo mismo que AC. AQ y AC son iguales. ¿Ya? AQ es como que en inglés aqueous, ¿no? De acuoso. O si no, eh, en otro libro de pronto encontramos AC y significa lo mismo. ¿Y qué es acuoso?
acuoso es disuelto en agua, ¿ya? Ahora vamos a explicar en el caso de acuoso, ¿no? Miren, vamos a imaginar que nosotros tenemos ahí 1 litro de agua, ¿ya? Y usted le va a poner una cucharadita de sal. Una cucharadita de sal, ¿ya? ¿Cómo sabrá ese agua? Ya sabe un poquito saladita, ¿no? A la misma agua le pones otra cucharadita más. ¿Qué va a pasar? Más salada. Y le pones otra más salada aún. Más cucharadas, más salada. Imagínate que le pones 10 cucharadas, ¿ya? Mucha sal. ¿Qué va a pasar con el agua? El agua va a, va a tener un saborcito como que más salado, ¿verdad? Como una sopa más o menos, ¿no? Que mucha sal, se pasaron la sal, ya. Entonces, ¿de qué me puedo dar cuenta? Que en el medio acuoso, o sea, cuando algo viene, un sólido se viene y se disuelve en agua, en el volumen que aumenta debido a la presencia del sólido es muy pequeñita, ¿sí se da cuenta? Digamos, si yo tengo 1 litro de agua y le pongo unas 10 cucharadas de sal, no me va a formar 2 litros de agua, o sea, no es tanta sal. De pronto subo un poquito, ¿ya? Pero ese poquito que sube es despreciable. Pero la concentración de sal ahora es mucho mayor. Entonces, esa es la peculiaridad, tanto de lo que es el estado de agregación acuoso como el estado gaseoso, que por así decirlo, en el mismo espacio, o sea, en ese mismo, más o menos, ese mismo litro, entran más moléculas de cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, aumentando la concentración. ¿Por qué? Porque en la concentración yo debo de tener claro que son las moléculas de cloruro de sodio o de alguna sustancia como estas que son el ion plumboso y el ion cloruro en una cantidad de volumen, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo corto a la mitad? Si yo corto a la mitad de este litro. A ver, si corto la mitad del litro, ¿qué va a pasar? La cantidad de masa va a ser la mitad, pero el volumen también va a ser a la mitad. Y cuando hago la división, sale lo mismo. ¿Por qué? Porque la concentración es intensivo, ¿ya? Entonces, eso sería lo importante, que ustedes puedan entender eso, por qué eliminamos el sólido. Porque cuando yo elimino el sólido, ¿ya? Eliminamos el sólido, pues su concentración se mantiene constante, o sea, bajo lo que sea que yo haga, si hay reacción química y queda un sólido, eso se mantiene constante. Acá también se mantiene constante, pero ojo, primerito tenía una concentración, pero después tenía otra, es totalmente diferente al sólido. Por eso lo que es el estado acuoso y el estado gaseoso son los que se conservan para la expresión de Kc. Ya, en el estado acuoso, cuando yo tengo solo estado acuoso, yo no puedo poner Kps. Al menos tengo que tener un solo gas al menos para poder escribir lo que es Kp, ¿ya? A ver, entonces en este caso yo tendría lo siguiente. Tendría aquí lo que es los productos, los dos productos, ¿ya? Y el ion cloruro va a estar elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque su coeficiente estequiométrico es 2. Y el ion plumboso no tiene elevado, está elevado a la 1 porque su coeficiente es 1. En cambio, este reactivo se eliminó. ¿Por qué? Por estar en estado sólido. Y luego, pues, la expresión de K se queda así. Concentración de ion plumboso por concentración de ion cloruro elevado al cuadrado. Ahora, no puedo escribir Kp porque no hay ni un solo gas. ¿Ya? Em, bien, hasta ahí tenemos alguna pregunta o algo similar. Bien. em, Les voy a explicar de qué tratará su tarea que van a hacer el día de hoy. Ya, ahí les estoy compartiendo una captura y esa captura está en el campus virtual también, pero también la tienen en el capítulo 14, que es el de equilibrio químico. Ya, vamos a trabajar nosotros los ejercicios desde el 14.1 hasta el 14.12. Ya, el objetivo principal es repasar cómo escribir la constante de equilibrio. Entonces, mire, por ejemplo, aquí usted va a tener, dice, escriba las expresiones para las constantes de equilibrio Kp de las siguientes reacciones. Entonces, escribimos Kp. Y si escribimos Kc, bueno, también lo pueden hacer. ¿Ya? Ok, ahí está.
Para usted, Profesor, mande, mande. una pregunta, disculpe, es que usted había mandado una tarea que decía hasta el 7 de abril, Ujú. pero salgan las mismas preguntas. Ah, también le mando a hacer del 14.1 Sí, hasta el 14.2. sí, Sí, con es un ejemplo religioso. Ah, es la misma. Ah, ya. Ya está cubierto entonces. Ya, entonces, pero es exactamente eso. O así igualito. Sí, Entonces, es lo mismo, solo que con un resumen que mandó también primero. ah, ya. Ok. Ya, entonces, bueno, entonces la idea sería que, ya, entonces le voy a eliminar esa tarea de aquí, ya. Yo pensé que no le tenían de pronto. Ya, ya, entonces voy a ver si les pongo otra tarea entonces, ya. Pero el objetivo es, la voy a modificar para que no sean los mismos ejercicios, ya, que sean otros, ¿sí? Ya les modifico para que hagan y practiquen, ya. Espérenme un momentito, espérenme un momento.
Ya, ok. Por ahí una pregunta. Ya tengo la actividad, pero me falta subirla. A ver, em, ya, lo que yo les mandé unas actividades de refuerzo. Ya, esas actividades de refuerzo tienen que hacerlas, o sea, tienen que como que investigar, de pronto repasar e ir haciendo esos ejercicios. Ujú. Ya, ya ahorita sí, ya pueden revisar el campo virtual y en ese caso le cambié la estructura porque ya ahorita es un documento que ese documento contiene unos ejercicios, en ese caso hay que transcribirlos nomás, ya. Mm. Transcriben porque no hay ni enunciado, no hay nada. Adicionalmente que como son imágenes, no se puede poner o sea, no se puede editar así nomás, ¿ya? Entonces son 10 ejercicios. De esos 10 ejercicios lo que tienen que hacer es escribir la expresión de KC y de KP. Ese es el objetivo bueno, al menos uno de los objetivos de esta semana, que ustedes tengan claro cómo se escribe KP y cómo se escribe KC, ¿sí? Ok, les voy a tomar lo que sería la asistencia y también, bueno, voy a dejar de grabar también para que este video quede más corto, ¿sí? Ok.